Bien, jóvenes, buenas tardes a todos. Espero que me copien audio correctamente y que para este momento ya puedan tener presente la imagen de mi pantalla en sus propias pantallas. Vamos a admitir otros compañeros que están entrando. ¿Me confirma si hay audio, por favor? Gracias, muy amable. Bueno, parece que ya están los que están por ingresar. Bien, jóvenes, entonces el grupo de los peces, ya sabemos, ¿verdad?, de que hay muchas generalidades que las vamos a mencionar y que de repente ya las conocemos desde antes. Por ejemplo, podemos mencionar de que los peces son organismos, ¿verdad?, y que viven en ambientes acuáticos. Específicamente, pues, podríamos mencionar de que tenemos peces tanto de agua dulce como de agua salada, que obviamente cada uno ha tenido sus adaptaciones a través del tiempo, ¿verdad? Y han terminado conquistando pues sus espacios respectivamente. Sin embargo, según aspectos evolutivos se menciona que gran parte de la vida inició por que los peces lograron colonizar ambientes terrestres y que estos fueron saliendo de un medio completamente acuático hacia tierra firme, ¿verdad? Pero ya esos son asuntos que habría que tocar toda una clase para hablar de lo que es evolución. Ahora, cuando hablamos de peces, pues nos vamos a referir a muchas características, ¿verdad?, generales que podríamos mencionar. Entre estas podríamos decir de que el cuerpo de los peces está cubierto por escamas. Las escamas en otros de los organismos que las hemos visto también son en los reptiles. Sin embargo, pues las escamas de los peces tienen sus propias formas, que de hecho las vamos a mencionar en este laboratorio. También podemos mencionar de que el medio de locomoción de estos organismos es a través de sus aletas. Entonces las aletas les sirven como medio de desplazamiento en el agua. ¿Qué otra característica podríamos mencionar de los peces? Alguien que quiera participar o dar apoyo al laboratorio, porque siempre solamente habla el profe, hay que hablar los demás también. ¿Qué otra característica podrían mencionar ustedes que tienen los? Presentan branquias. Correcto, eso es muy importante, ¿verdad? La mayoría de ellos presentan branquias. Esto pues está sumamente relacionado con el proceso de respiración, ¿verdad? Estas branquias es importante mencionar que están cubiertas por una estructura que se llama opérculo, que es este que estamos aquí señalando con la flecha. El opérculo pues sirve como una estructura de protección. ¿Qué otra cosa podemos mencionar sobre los peces? Puedo mencionar también de que la mayor parte de sus aletas tienen espinas, que también se les pueden llamar radios, que sirven para obviamente pues darle sostén a toda la aleta, ¿verdad? Dependiendo de la zona en la que ésta se ubique. Entonces, ya hablando de así propiamente, ¿verdad?, de los diferentes grupos, vamos a verlo someramente. El grupo de los peces es parafilético. Esta palabra es bien importante, que no son tetrápodos. Quiere decir de que a los vertebrados, a la mayoría de ellos se les conoce como tetrápodos por la presencia de sus cuatro patas, o mejor dicho, sus dos pares de patas, como lo queramos poner. Entonces, en el caso de los peces, es parafilético porque sale de esta definición. Y en este caso, pues hay una especie de exclusión. Ahora, la palabra peces como tal, desde un punto de vista taxonómico, no tiene un rango, por decirlo de esta manera, asignado que sea netamente sistemático. Realmente lo venimos a ver más como nombres comunes que les podemos dar a estos organismos. Sin embargo, pues sabemos de que nos sirven para identificarlos y pues así están las cosas en ese sentido. ¿Qué otra cosa? Dice aquí que son un taxón separado a los tetrápodos de otro mayor, que son los vertebrados, y no por la posesión de características derivadas comunes que se llaman apomorfías. Las especies hoy existentes pertenecen a 3 grupos de peces. Y otras veces se pueden considerar superclases.
Eso dependerá directamente del sistema taxonómico que se esté utilizando para estudiarlos. Entonces, el primer grupo del que vamos a hablar se llaman agnatos. Los agnatos están conocidos comúnmente como peces sin mandíbulas. Estos incluyen unas pocas especies actuales, ya la mayoría de estos peces se han extinto, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un grupo de lampreas y otros peces que se llaman mixines, que de hecho tienen unos aspectos bastante curiosos. Ya veremos ustedes qué opinión tienen al verlos. Luego tenemos el segundo grupo, que es el grupo de los condrictios, o peces cartilaginosos. Podríamos decir que aquí es donde se encuentran la gran mayoría de los peces más comunes que conocemos. Aquí se incluyen rayas, se incluyen tiburones, quimeras. Les debo la imagen de la quimera, es un pez bastante interesante. Caracterizados por poseer hendiduras branquiales externamente visibles y un esqueleto compuesto solo de cartílago. Son un grupo de vertebrados muy basales, pero muy exitosos evolutivamente, ya que los tiburones son animales antiquísimos, que esto quiere decir que tienen bastante tiempo de estar ya en nuestro planeta, ¿verdad? Que no han cambiado mucho desde que se originaron. Luego, aquí tenemos los osteoictos, que sería el tercer grupo de peces de los que vamos a hablar, y se les conoce comúnmente con el nombre de peces óseos. Estos peces tienen un esqueleto óseo, branquias protegidas mediante un opérculo, y a su vez, estos osteoictos se dividen en dos grupos. Número 1, actinopterigios, peces óseos con aletas provistas de radios. Entonces volvamos a la imagen anterior. Son esos radios, pues los radios son precisamente, miren, todas estas espinitas que vamos viendo. Entonces, estos son los peces que poseen esos radios y que por lo tanto entrarían dentro del grupo de los actinopterigios. Luego tenemos los peces óseos con aletas lobuladas, o otro grupo parafilético de los tetrápodos, vertebrados que fueron provistos de 4 patas. Los primeros anfibios se dice que se originaron de este grupo de sarcopterigios primitivos. Entonces, esto únicamente es para ponerlos en contexto, explicar cómo funciona los 3 grandes grupos en los cuales se dividen los peces, cuáles son las 3 características principales a través de las cuales nos podemos guiar para entender de qué grupo estamos hablando. Luego aquí tenemos un cuadro, ¿verdad?, sinóptico que nos ayuda a identificar en dónde se ubican cada uno. En este caso tendríamos aquí a los peces agnatos, también conocidos como ciclotostomados, dentro de los cuales tenemos a los mixinos, que ya habíamos dicho que son esos peces que carecen de mandíbula. Ya los vamos a ver a continuación. Estos que tienen la crucita, siempre que encontremos la cruz, indica que son especies que ya se han extinto en otras épocas, ¿verdad? Y que ya no están presentes al día de hoy. Luego están los ñatos tomados, que ya son los peces mandibulados. Este grupo que se llama Cephalaspidomorphi ya está extinto, vemos la crucita aquí. Luego tenemos los osteoictios y los condrictios. Luego aquí pues vamos a ver que hay otras divisiones más pequeñas que se van dando ahí. Ya después vamos a llegar a orden, familia, género, especie, etc. Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo de los peces sin mandíbula. En este caso estamos hablando de las lampreas. Las lampreas tienen un sistema de branquias laterales que les permiten estar adheridas a otro pez o a otro organismo de los múltiples dientes, y a la vez podemos decir de qué especie, es decir, esto es la sangre o tejidos del organismo en el cual se han adherido. Es algo similar a andar una sanguijuela, solo que en el mar, ¿verdad? Entonces, estos logran estarse alimentando, succionando a través de esta hendidura que vemos aquí, que prácticamente es la boca, ¿verdad? Al no tener mandíbulas, podemos decir de que estos organismos tienen un disco oral, y a su vez podemos decir también de que esa boca no se cierra nunca. Pero recordemos que la mayor parte del tiempo están adheridos a su huésped, ¿verdad? Entonces, debido a que la boca la tiene en esta posición, vamos a ver ese montón de hendiduras branquiales acá, que le facilitan su proceso de respiración
sin estarse preocupando de que tiene la boca adherida a un organismo. Luego aquí tenemos los mixines. Son peces bastante curiosos. Sus bocas tienen una especie de tentáculos. Aquí vemos la boca bien abierta. También se consideran peces sin mandíbula, junto con las lampreas que ya vimos anteriormente. Entonces, tanto este grupo como este anterior pertenecen a la clase de los añatos o peces sin mandíbula. ¿Tienen preguntas hasta este momento? ¿Cómo dijo que se llamaba lo que mostró anterior? La imagen anterior. Hable más duro, por favor. ¿Cómo dijo que se llamaban los de la imagen anterior? Los mixinos, estos. Sí. O estos. ¿Cuáles de los dos? Estos se llaman lampreas y estos se llaman mixines. Lampreas y mixines. Gracias. Bien. Aquí les dejo también esta imagen por si quieren aprender un poquito más. De hecho, se dice que esta mucosidad que tienen estos organismos gracias a estos poros ayudan a que estos organismos puedan zafarse de posibles depredadores. Entonces, aparte de que son organismos, ¿verdad? Que viven así adheriéndose a otros organismos, también tienen facilidad de poder ser bastante escurridizos debido a esa gran cantidad de moco que logran segregar. Bien, entonces aquí ya tenemos la parte anatómica, ¿verdad? De un pez. Podemos mencionar de que aquí, hablando desde el punto de vista de las aletas, aquí tenemos la aleta caudal, aquí tenemos la aleta dorsal, que muchas veces se puede fusionar con esta. Aquí tenemos una aleta pélvica, perdón, esta es la aleta anal, esta es una aleta pélvica, pero hay unas aletas que no aparecen aquí por el corte del pez, pero las vamos a ver en otro esquema que está a continuación, que es la aleta pectoral, y que por lo general pues se coloca inmediatamente después del opérculo. Aquí ya vemos lo demás, ¿verdad? Cerebro, esófago. Dependiendo del tipo de pez, si es cartilaginoso o es óseo, podríamos llegar a tener ciertas estructuras, como el caso de los peces, la mayoría de ellos, la columna de agua. Si quiere estar muy arriba o muy abajo, pues es la vejiga natatoria la que ayuda a controlar ese nivel de profundidad en el que ese pez podría estar. Entonces, más o menos por ahí ve el asunto de esta función de la vejiga natatoria. Es importante mencionar de que los peces tienen el ano y el orificio genital bien cercanos, y en el caso de muchas especies de machos, tienen una modificación en su aleta caudal, o en su aleta anal, perdón. Es una modificación que parece como una especie de uña, y eso se da para lograr atrapar, o mejor dicho, lograr agarrar a la hembra y garantizar de que el esperma va a lograr entrar a través del orificio genital. Algunas especies de peces, y esto es importante, anótenlo por ahí en algún papelito, en un cuaderno. Hay algunas, más que todo las hembras, pueden llegar a tener unas estructuras que se llaman espermatóforos o espermatecas. Estos espermatóforos tienen una función bien importante, y es que logran almacenar espermatozoides. Entonces, de manera que hay especies de peces que pudieron copular un día y 2, 3 meses después se están reproduciendo. Y eso se debe gracias a la presencia de estas estructuras que se llaman espermatóforos, que permiten almacenar espermatozoides para garantizar reproducción en el momento que quizás la hembra considera más oportuno. Factores que puede la hembra determinar para lograr eso podría ser el caso de ¿cómo se dice? De si hay suficiente espacio o si hay alimento. Entonces, espacio y alimento son dos condiciones que siempre van a evitar.
aún a motivar a que realice un famoso esquema que también les puede servir ahí para la práctica que les pide. Sin embargo, no quiero que se queden amarrados a estos dos esquemas. Hay muchísimos más en internet. El problemita que tuve fue que se me perdió la diapositiva anterior, entonces tuve que elaborar otra. Entonces, ahí como les digo, ustedes pueden utilizar prácticamente el diagrama que quieran, ¿verdad? Con tal, por lo menos tengamos las cosas más importantes que se identifican, pues ya es suficiente. Hay otra cosa importante a mencionar y es que no todos los peces tienen la misma forma de boca. Más que todo, acordémonos de que este esquema solamente aplica para peces ñatos tomados. ¿Qué quiere decir ñatos tomados? Quiere decir peces que poseen mandíbula. Podríamos colocar en ¿cómo se dice? En esta clasificación a las lampreas, y la respuesta es no, porque ellos carecen de mandíbula. Entonces, el inciso A se llama terminal cuando la boca está como quien dice al centro, ¿verdad? Casi en medio. Superior se da cuando la boca está más colocada hacia arriba que hacia abajo. Y luego la subterminal inferior, que está este caso de esos peces que se utilizan en las peceras, que dicen que son limpiadores, pero que realmente no es que son peces limpiadores. Son peces que por la anatomía de su boca, perdón, tienen que acostumbrarse a buscar el alimento de la forma que ellos les sea más prácticos. De hecho, este inciso C estaría representado por un tipo de pez que recibe el nombre de plecóstomo. Entonces, si quieren anotarlo ahí, pueden colocar pez plecóstomo. Entonces, son bastante utilizados en acuarios. Luego aquí podemos observar los tipos de escamas que podemos encontrar en los peces. Las ganoideas tienen esta forma de un rombo. La cicloidea se le llama así porque si se fijan, aquí hay un anillo, afuera hay otro anillo, afuera hay otro anillo, y así todos estos anillos se vuelven concéntricos y van apuntados hacia un solo centro. Luego tenemos las tenoideas que tienen diferentes radios en diferentes ángulos, tal como lo podemos observar acá. Entonces, si queremos hablar de ganoideas, pensemos en un rombo. Si pensamos en cicloidea, veamos todos los anillos concéntricos que salen del centro hacia afuera. Y si queremos ver las escamas tenoideas, pensemos en las diferentes direcciones que pueden tener estos radios. Y ahí tenemos esa principal diferencia. ¿Qué otra cosa podríamos? También tenemos hay otro tipo de escamas que se llaman las placoideas. Se les llama también dentículos dérmicos. Tienen esas estructuras como de pequeños dientes, ¿verdad? Estas están más presentes en los tiburones, tal como podemos ver aquí, la pequeña imagen. Los tiburones, cuando los vemos a simple vista, pareciera que no tienen escamas, pero estas escamas placoideas que ellos poseen son sumamente chiquitas y por esa razón hacen difícil que nosotros las podamos encontrar con facilidad. Ahora vamos a hablar de las colas. Todos los peces tienen su propio tipo de cola. En el caso de la cola heterocerca la vamos a encontrar en los tiburones, las colas protocercas en algunos grupos de peces que prefieren vivir en cardúmenes. Ahora, la cola más común que vamos a encontrar en la naturaleza es la cola homocerca. ¿Qué significa homocerca? Significa de que si la dividimos en una mitad superior y una mitad anterior, prácticamente la parte de arriba es una imagen en espejo de la parte de abajo. Y a su vez la cola homocerca se divide en estas 8 que vemos acá. La lunata, que parece una luna, la escotada, que termina en pequeñas puntas, la cóncava, muy similar a la lunata, pero con el ángulo más cerrado, la emarginada, similar a la cola truncada, pero con una ligera curvatura que apenas se nota, la convexa, que es completamente opuesta a la cóncava, y la redonda, que se puede encontrar con mucha facilidad en algunos peces de acuario, como por ejemplo los famosos peces guppies o los conocidos platis. Entonces esos peces tienen ese tipo de cola. Ahora, ya la cola de tipo dificerca solamente se encuentra en un tipo de pez,
que es el llamado celacanto, que es un pez considerado un fósil viviente y prácticamente un antecesor de los tetrápodos actuales, ¿verdad? Cuando hablamos de tetrápodos, nos referimos a todos esos vertebrados que caminan en 4 patas. Entonces, aquí vemos el ejemplo de la cola dificerca, ¿verdad? Aquí vemos la dificerca, podemos observar nosotros este pequeño globito, ¿verdad? Que se ve en la parte terminal. Luego la cola protocerca, ¿verdad? Que está en este tipo de pez, que podemos observar que termina en una punta muy afilada. La cola heterocerca. La heterocerca quiere decir que el borde de arriba es más grande o diferente al borde de abajo. Y por lo general en los tiburones siempre se da este encinturamiento que podemos observar aquí. Entonces, ese es un tipo de cola heterocerca. Aquí hay otro cuadrito anatómico que nos puede ayudar a identificar ciertas cosas. Aquí tenemos la aleta dorsal, la caudal, las anales, las pélvicas y finalmente las pectorales. Este lo pueden utilizar por si necesitan identificar algo ahí en específico que les pide el manual. Y bueno, concluimos con esta parte que es ya el asunto de las branquias. Podemos observar diferentes tipos de branquias. La dendrobranquia recuerda a un árbol porque vemos aquí su ramificación y a su vez su ramificación se ramifica en unas ramitas más pequeñas en esta parte que parecen pequeños pelitos. La filobranquia se parece mucho a una pluma, pero si se fijan, no hay divisiones, sino que es una sola pieza. Y luego, la tricobranquia, que recuerda a un pelo mucho más pequeño, que la vemos que, a diferencia de la dendrobranquia, no está ramificada. Veo aquí un chat, vamos a ver qué dice. Que el pez se llama José, dice alguien aquí, y que está triste el pez. Bueno, gracias por el comentario. Vamos a tratar de contarle un chiste. Bueno, chicos, ¿tienen preguntas hasta este momento? Y una pregunta sobre las escamas. Las escamas se las mudan a un, no sé, a un debido tiempo, ¿o no? Sí se puede dar una regeneración de escamas. De hecho, en los peces no ocurre como en reptiles, ¿verdad? Que se da una ecdisis completa. Las escamas únicamente van cayendo ya sean por daños o por crecimiento, pero sí hay regeneración. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Dijo que algunos peces carecen de mandíbula, ¿verdad? Sí, como en el caso de las lampreas y los mixines que vimos al inicio. ¿Cómo hacen para consumir el alimento? Bueno, vamos a regresar a la presentación para que lo pueda ver. Estábamos mencionando de que estos organismos son parásitos. Entonces, al ser parásitos, estos organismos se mantienen adheridos a su huésped, prácticamente chupando a través de la boca continuamente, ya sea tejido o sangre, ¿verdad? Entonces, estos peces son similares a una sanguijuela o a un vampiro, ¿verdad? Que es lo que podríamos ejemplificar. Entonces, así trabajan estos peces. Son exoparásitos, ¿verdad? Son ectoparásitos, correcto. Recordemos que la palabra ecto, como nos mencionó el compañero, indica que son parásitos externos, ¿verdad? Como el caso de las garrapatas, ¿verdad? Lo que las garrapatas no son marinas. Entonces, aquí estamos hablando específicamente de estos peces. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Siempre se encuentran así adheridos uno al otro. Sí, lo que pasa es que no es tan común. De hecho, en Honduras son pocas las lampreas que se han logrado colectar. Se tiene en el laboratorio de biología de la Universidad Nacional Autónoma. Ahí es donde se pueden observar algunas lampreas que han sido colectadas de organismos cuando están pescando peces grandes. De repente viene adherida una lamprea a uno de ellos y es el momento en donde se pueden quizás colectar. Muchas de estas incluso llegan hasta a crecer mientras andan en el pez. ¿Alguien más? No sé, las lampreas cuando se adhieren a un pez es en un, no sé, tienen ya un pez en específico o es que a cualquier.
animal o especie que puedan encontrar. Podríamos decir de que sí, ¿verdad? Mientras sean peces, ellas tienden a preferir como presa a sus peces, ¿verdad? A los mismos peces. Entonces, no hay así como que tan específico. Lo que sí podríamos mencionar es de que obviamente, ¿verdad? Muchas especies de peces tienen predilección por profundidades específicas. Entonces, ya encontrar lampreas de repente en peces de profundidad ya es algo muy poco probable. Okay, Bien, chicos. y otra, No sé si alguien... Dígame. ¿Cómo se reproducen las lampreas? Hay un momento en que ella tiene que liberarse. Ella tiene que soltarse. Ya en su etapa adulta se sueltan y tienen que buscar pareja. Una vez de que lo hacen, pues perfectamente podrían volver a adherirse. Les voy a pedir que me hagan una tarea. Necesito que me identifiquen los nombres que pueden recibir los peces según la migración que realizan. Entonces van a escribir ahí cómo se pueden clasificar los peces según la migración. Están los anádromos, los diádromos, entonces la palabra termina en ádromos casi siempre. Esto indica de que hay peces como por ejemplo el caso del salmón, ¿verdad? Son peces que pueden, o por ejemplo el caso de los, vaya, ¿cómo se llama esta especie de pez? Se vende bastante en las pescaderías. Sardina, no sé. El robalo. Los robalos son peces marinos que viven en el mar toda su vida, pero cuando llega el momento de reproducirse, salen del mar y se meten a los ríos de agua dulce para desovar. Entonces, ese es un tipo de migración, ¿verdad? Que tenemos que identificar. Entonces, necesito que identifiquemos todas las clases de migración que existen en los peces. Eso me lo van a adherir ahí en el informe. Los salmones Entonces, también salen del río y se van al mar, ¿verdad, Lick? correcto, también estamos teniendo este caso de migración, ¿verdad? Ah, hay una cosa que se me había escapado mencionar. Vamos a ver si tenemos aquí tal vez nos ayuda un dibujo de estos que ya están presentes aquí. Dicen que el pez se llama José, que está triste. Si se fijan ustedes, aquí hay una línea. Esta línea es una línea lateral. Aquí también la podemos ver. Vamos a ver aquí. Y vean acá, aquí dice inciso número 2, línea lateral. Esta línea lateral, jóvenes, está llena de receptores nerviosos. Esta línea ayuda al pez a ubicarse en el agua. También le ayuda a que si es un pez que vive en cardumen, a no chocar un pez con el otro. Movimientos bruscos en el agua son percibidos inmediatamente gracias a esta línea. Por esa razón es cuando ustedes han intentado matar a un pez con una piedra, no lo han logrado, porque la piedra anuncia a través del movimiento que llega a la línea lateral que algo está entrando y el pez tiene suficiente velocidad para que gracias a la línea lateral logre huir del momento. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta por ahora? Sí, quiere decir que ellos no tienen visión. Claro que hay visión, pero lo que trato de decir con esto es que la velocidad con la que avisa cualquier movimiento o sensibilidad en la línea lateral puede llegar a ser incluso más veloz que el mismo ojo. Bien, jóvenes. Entonces, bueno, yo por hoy culminaría con esta parte. Cualquier cosa estamos hablando. Y ya saben, ¿verdad? Si tienen cualquier duda, me pueden llamar, me pueden escribir. Yo estoy disponible siempre para apoyarles. Buenas tardes. Pasen feliz tarde y si alguien no tiene más preguntas, pues daríamos por terminado. Ahorita les mando la presentación ahí por el grupo de WhatsApp para que la tengan ya lista. Está bien, gracias. Feliz tarde, Buenas tardes, joven. Feliz tarde. Cuídense. Buenas tardes, ingeniero. Hasta luego. Feliz tarde.